Cuando hablamos del impacto glucémico de los alimentos, solemos culpar directamente al ingrediente. El arroz sube el azúcar, el pan es malo, el maíz engorda. Esa simplificación ignora un detalle decisivo. El cuerpo no responde al alimento en abstracto, sino al alimento tal como llega al intestino. Y ahí la preparación lo es todo. La misma cantidad de carbohidratos puede producir curvas de glucosa radicalmente distintas según cómo se haya cocinado, enfriado, fermentado o combinado. Tomemos el arroz hervido recién hecho, blanco y bien pasado. En este estado, el almidón está altamente gelatinizado, los gránulos se han hinchado y roto con el calor y el agua, quedando muy accesibles para las enzimas digestivas. El resultado suele ser un índice glucémico alto, con una subida rápida de glucosa en sangre. Ahora bien, si ese mismo arroz se deja enfriar durante varias horas, parte del almidón se reorganiza en una forma llamada almidón resistente. Este tipo de almidón no se digiere en el intestino delgado y actúa más como fibra. Cuando el arroz enfriado se recalienta suavemente, una parte importante de ese almidón resistente permanece. En la práctica, esto significa una subida de glucosa más lenta y más baja, con mayor sensación de saciedad posterior. El arroz no ha cambiado de ingrediente, ha cambiado de estructura. El pan ofrece un contraste igual de interesante. Un pan blanco horneado con fermentación rápida, típico industrial, combina harina refinada con una estructura muy aireada. Esa porosidad facilita que las enzimas accedan rápidamente al almidón, elevando el índice glucémico. En cambio, un pan de masa madre, incluso si no es 100% integral, pasa por una fermentación prolongada que modifica tanto el almidón como las proteínas. Los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación ralentizan la digestión del almidón y reducen la respuesta glucémica. Dos rebanadas del mismo tamaño pueden tener efectos metabólicos claramente distintos, algo que muchas personas notan de forma empírica. Con masa madre hay menos subidón y menos bajón posterior. El maíz, especialmente en forma de tortilla tradicional, añade otra capa al análisis. Las tortillas hechas con maíz nixtamalizado suelen tener un índice glucémico moderado, más bajo que el del pan blanco y, en muchos casos, más bajo que el del arroz blanco recién hecho. El tratamiento alcalino cambia la estructura del almidón, además, la forma física de la tortilla, más densa, menos aireada, ralentiza la digestión. Cuando se consumen con legumbres o grasas saludables, la respuesta glucémica se suaviza aún más. Aquí vemos cómo una técnica ancestral sigue teniendo pleno sentido fisiológico. Todo esto no es solo teoría de laboratorio. En casa se pueden observar estos efectos con métodos sencillos. Quien utiliza un sensor continuo de glucosa suele sorprenderse al ver cómo el mismo alimento, preparado de dos formas distintas, dibuja curvas completamente diferentes en la pantalla. Un plato de arroz recién hecho puede mostrar un pico rápido y alto a los 30-45 minutos, mientras que el mismo arroz enfriado y recalentado produce una subida más gradual y sostenida. Para quien no dispone de sensor, una alternativa es medir la glucosa capilar en ayunas y luego a los 60 y 120 minutos tras la comida, siempre en condiciones similares. No se trata de obsesionarse con números, sino de aprender a leer patrones. También el propio cuerpo ofrece pistas subjetivas muy útiles. Sensación de sueño, hambre temprana, niebla mental o antojos dulces 1 o 2 horas después de comer suelen acompañar a respuestas glucémicas rápidas. En cambio, cuando la energía se mantiene estable y la saciedad dura más, normalmente detrás hay una digestión más lenta del almidón. Escuchar estas señales es una forma primitiva pero eficaz de monitorización metabólica. La buena noticia es que bajar el impacto glucémico no requiere eliminar los carbohidratos, sino tratarlos con más inteligencia. Añadir grasa saludable, como aceite de oliva virgen extra, y proteína, como legumbres, huevos o pescado, ralentiza el vaciado gástrico y la absorción de glucosa. Cocinar, enfriar y recalentar cereales aumenta el almidón resistente sin sacrificar sabor. Elegir fermentaciones largas, como la masa madre, cambia la respuesta metabólica sin cambiar el placer de comer pan. Incluso el punto de cocción importa. Un arroz o una pasta al dente suelen tener un impacto menor que versiones muy pasadas. Desde una perspectiva positiva, todo esto devuelve poder a la cocina doméstica.
El índice glucémico deja de ser una etiqueta fija y se convierte en una variable que podemos modular. Preparar mejor no es una restricción, es una optimización. Significa que alimentos básicos, culturales y asequibles pueden integrarse en una dieta compatible con un buen control de la glucosa, incluso en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, siempre con seguimiento profesional cuando corresponde. En el fondo, la respuesta glucémica es una conversación entre el alimento y el cuerpo. La preparación decide el tono de esa conversación, puede ser brusca y ruidosa, o calmada y sostenida. Entender esto no demoniza al arroz, al pan o al maíz, los vuelve más interesantes. Y nos recuerda que cocinar no es solo calentar comida, sino diseñar cómo esa comida se comportará dentro de nosotros.